buenas tardes desde Reencuentro con el Rocío. Hoy me acompaña Iván Jurado, él es terapeuta y viene a traernos su presentación del libro Cómo sanar el dinero en mí. Él es experto en dinero y hoy nos va a contar cómo le ha surgido la idea de escribir este libro, de sanar el dinero en mí, y su propia experiencia. Sobre todo. Y nos va a dar casos muy importantes, casos y ejemplos de cómo trabaja él para atraer el dinero. Sí. Muchas gracias, Rocío, por Gracias a ti. estar aquí, por invitarme y presentar esto que para mí es, es una obra de vida. No será el primero ni... Es el primero, pero no va a ser el último, quería decir, para tratar este tema que, exteriormente le llamamos dinero, interiormente puede representar muchas cosas. Y, básicamente he querido tratar hasta donde hoy llego con todo esto, qué hay detrás de la relación que tenemos nosotros con el dinero. Y pues he intentado explicar todo lo que hoy en día podemos encontrar a nivel emocional, a nivel inconsciente, qué patrones heredamos, de dónde sale esa idea que hoy le llamamos el dinero, que cada uno lo hemos aprendido a casa, ¿no? Con nuestros padres, nuestra familia, la cultura, la sociedad nos ha indicado qué manera tenemos que ver el dinero y es el compendio y los tabús también del dinero, ¿no? Sobre todo mucho. Le hemos añadido cosas al dinero que no tienen nada que ver con el dinero. Y si nos permitimos tener dinero o no nos permitimos tener dinero. Totalmente. O sea, hay mucha creencia social, ¿no? De que el dinero es algo malo, o el que lo tienen son mala gente, o el dinero corrompe, cosas así que dices... Más en estos días, ¿no? Que estamos viviendo tanta corrupción. Totalmente. Y vemos a esta gente que tiene dinero y dices, el dinero pervierte, ¿no? Sí. Yo le digo a la gente cuando hacemos un taller, a nivel presencial, siempre pongo dinero en el centro, ¿eh? Que la gente dirá, ¿qué hace este tipo aquí dejando dinero en el centro? Y cuando llevamos un rato haciendo el taller, le digo, ¿habéis visto el dinero? Y digo, sí. ¿Y habéis visto que haya pasado algo, que haya hecho el dinero? Dice, no, y por tanto el dinero no es imposible que te haga malo. El dinero por sí no hace nada. Es que hace la gente con ese dinero. O sea, por lo tanto, no tiene nada que ver. El dinero no puede hacer nada más allá de hacerte feliz, ¿no? Esto es como la pólvora. Lo puedes utilizar para crear cosas o para destruir. Pero esto depende de la persona y no del dinero. El dinero no hace nada. ¿El dinero es parte de nosotros? Para mí sí. De hecho, si lo miramos a nivel neurobiológico, mi cerebro controla o percibe el dinero como la supervivencia. Por lo tanto, estamos en nuestro cerebro más antiguo, el cerebro reptil, donde están conectadas allí todas nuestras percepciones de la supervivencia. Por lo tanto, por eso a todos sin excepción, cuando nos falta el dinero, cuando tenemos conflicto del dinero, internamente nos desata un montón de emociones, un montón de estrés, un montón de... Incluso hay gente, ¿no?, que al final se quita del medio por una deuda y no lo voy a pagar. Se activa muchas cosas, ¿no? Si no tengo dinero, ¿cómo voy a pagar, la ropa, el alquiler o la hipoteca, la comida? Se activa cosas muy desde la supervivencia. Entiendo que tú al escribir este libro de Cómo sanar el dinero en mí, es porque lo has pasado por el cuerpo. Totalmente. Cuéntame tu experiencia. Yo la cuento aquí, de hecho la cuento en el libro, de que vengo de una familia donde no había poder adquisitivo, ni mucho menos, ¿eh? Y lo primero que ese Iván, ese niño, entendió que él era menos que los demás. Sí, en el colegio... Eso te iba a decir, por comparación. Claro, me comparaba muchísimo, ¿eh? De hecho, se separan mis padres y yo siendo pequeñito, y yo recuerdo vivir, comíamos patata hervida continuamente porque no había para más, ¿sí? Claro, ver cuando tú realmente no tienes y el estigma que genera un niño es muy traumático, en verdad. Genera una identidad falsa de que yo soy menos que tú por el simplemente hecho de que tú tengas y yo no. O yo como niño percibí eso. Y ya, si tú no trabajas esto, tú te vas haciendo mayor y tú te vas comparando continuamente con la gente porque ellos tienen y yo no. Y con un miedo siempre latente y recurrente de que en algún momento puede ser que no tenga dinero. Y para mí eso es un estigma, que hasta que no lo trabajas profundamente, y es lo que te digo, genera mucha disociación interna a nivel emocional, porque es traumático. Un niño no debería de aprender a vivir esas cosas.
De hecho, el niño debería entender que eso es genial. ¿Sí? Hoy en día con mi pareja ella tiene una niña y ella y nosotros en casa hablamos continuamente, el dinero es genial. Mira todo gracias al dinero que podemos conseguir. Podemos comprar cosas, que lo toque, lo huela, está por casa continuamente, porque es así. ¿Sí? Decimos, y porque el niño tiene que empezar a aprender que eso es una herramienta para conseguir todo lo que se propone. ¿Sí? Y que con eso hasta podemos llegar a ayudar a mucha gente. Eso es que lo aprenda un niño. Creo que es después de nuestra experiencia, tanto como te digo, mi pareja, mi mujer y yo, hostia, el niño aprende con una fortaleza, con algo que no será nada malo, sino que con esto puedo ayudar a mucha gente también. ¿Sí? Y creo que todos nos hemos merecido, nos merecemos que ver el dinero como alguien y no como algo. Como alguien. Sí. Yo siempre digo esto a la gente, ¿sí? Digo, si tú a un amigo, ¿no?, le dijeras todo lo que tú le dices al dinero inconscientemente, no vales, me corrompes, eres sucio, no, sí, siempre generas problemas. Yo siempre le digo a la gente, ¿tu amigo estaría o tu amiga estaría al lado? Probablemente no. Por tanto, el dinero va a hacer lo mismo. El tema, como bien sabes también, Rocío, son tus programaciones inconscientes. Total. Es decir, tú no sabes que eso está en ti, esa información. Que claro, yo te lo cuento así, claro, con mis años de terapia personal y yo ayudando a otras personas, pero la gran mayoría de gente, cuando descubre algo inconsciente puro, profundo, no sabía que sentía eso. De hecho, ya tenemos mecanismos inconscientes para evitar sentir ese dolor. ¿Sí? Y ahí se descubre un tesoro. Yo he descubierto para mí, por eso digo, no sanar el dinero, sino sanar el dinero en mí. Cuando yo lo sano en mí, como voy a percibir otra cosa del dinero, empieza a moverse el dinero. Mi vida empieza a cambiar en relación al dinero. Porque hoy en día, aparte de asociarlo a suciedad, ¿no?, a problemático, lo asociamos también a esfuerzo. Sí. Dices, Sacrificio, claro. ¿no? Dices, y esta sería la primera creencia que alguien se debería de borrar. ¿Y cómo se borra esa creencia? Vamos a Primero, ver. para mí, ir al cuerpo. ¿Sí? Es decir, cuando alguien viene a consulta, motivo de consulta. Vengo a trabajar el tema del dinero, Iván, que veo que tú eres especialista. Ok, pero del dinero hay gente que gana mucho, otros que gastan mucho, otros que ganan poco y gastan mucho, y viceversa, o no gano mucho y gasto mucho. ¿Sí? Hay muchas complicaciones. Una vez tenemos qué te está ocurriendo en relación al dinero, ahí es cuando empezamos a ver, bueno, entramos al cuerpo. Estoy trabajando mucho de las partes disociadas de nuestras porque han generado trauma o porque siempre es así, si mi inconsciente, mi mente no se dirige hacia algo, sea lo que sea en tu vida, es porque tu mente tiene grabado que eso es peligroso o eso es igual a doloroso. ¿Eh? Por lo tanto, hay que ir a buscar qué información tú tienes inconsciente a nivel sensorial, entramos con técnicas de acceso interno, ¿no?, a nivel inconsciente, y ir buscando creencias y también experiencias que tú has vivido que o tú o tus ancestros o cuando tú estabas en el vientre de tu madre, puede haber muchas opciones donde tú has grabado que tener eso es igual a doloroso. Y es de ahí. O sea, no puedo cambiar algo que no sé. O sea, que entonces lo que tú trabajas es lo que te llevan a consulta, por ejemplo. Yo llego hoy a tu consulta y te digo, mira, me gustaría trabajar el dinero y queríamos a mirar el vientre, por ejemplo, de cuando estuve en el vientre de mamá o... Yo, ya con los años, la palabra es muy importante. El discurso que me dice la persona cuando me relata su conflicto, allí el inconsciente suelta predicados, palabras, Ya es frases. un disparador. Sí. Digo, acabas de decir, mira que acabas de decir aquí. ¿Eh? ¿Y cuál es una frase así que pueda llevarte a decir esto? ¿Te puede traer? Imagínate que, por ejemplo, alguien viene y, porque me pasó el otro día, y alguien dice, esto es muy pesado, ¿sí? Porque a mí con el dinero al final llega una situación que es pesada y repetía mucho esta palabra. Claro, yo con las orejas ya avispadas de tantos años escuchando, yo pensaba, ¿qué será que sea tan pesado? ¿No? ¿Y para quién? No sé quién está hablando esta persona, ¿no? Y en su caso, vimos que cuando ella estuvo en el vientre de su madre, para su madre no fue deseada y era como algo muy pesado, era algo que no puedo renunciar, pero si pudiera renunciaría. Y la creencia raíz que se le grabó a esta persona es que debería de no existir, de no estar viva. Por lo tanto, para mí es
opuestas, diametralmente opuestas, tener una creencia de que no merezco vivir o no debería vivir con la abundancia. Es imposible. Pero podemos acceder de muchas maneras, ¿eh? Pero yo hoy en día voy más a esto, ¿eh? Digo, bueno, ¿cómo vives tú este problema con el dinero? Pues entrada de dinero o salida, por ejemplo, ¿no? Si hay problemas o conflictos o es más un desafío para la persona que entre dinero, lo asociamos a nivel inconsciente con mamá, ¿eh? Porque mamá es la que nos da la vida, ¿eh? O nos la quita también, a veces, ¿no? A nivel, muchas veces voluntariamente. O lo pensó, pero no lo ejecutó, y allí se queda un resorte, ¿no? Se queda ahí un gatillazo a nivel emocional donde yo no soy bienvenido o bienvenida. Y vamos a buscar, esto es lo primero que pregunto, pero hay veces que es un conflicto con papá. Tal vez papá quería que yo fuera niña y yo soy niño, o viceversa, o cuando mamá se quedó embarazada, papá se estaba gastando el dinero en bares y cualquier historia, y mamá, con lo que sintió mamá y nosotros ahí como fetos, grabamos que el hombre es peligroso, de que todo lo que viene de papá, eso no debería estar. Por lo tanto, mi inconsciente, cuando va a generar dinero, ¿no? Que sería más el arquetipo paternal, mi inconsciente dice, no, allí no te dirijas, porque eso es peligroso, eso recuerda a papá. Entonces me estás diciendo que el dinero no solamente es mirar el dinero, hay que mirar más cosas. En absoluto. Para mí, mi práctica hoy, siempre digo, mínimo, te diría un 80% de los casos que yo veo, que son a diario, no tienen nada que ver con el dinero. Nada. Y la gente se sorprende. Bueno, pero lo que hemos visto hoy no es de dinero. Digo, claro, es que él toma el dinero como una bolsa, un saco, donde nosotros le hemos puesto un montón de cosas, ¿sí? En relaciones. Por eso te decía, porque yo un día me lo pregunté, bueno, más allá, sí, tengo una base de las constelaciones, de la biodescodificación, he aprendido en muchos sitios, digo, pero yo quiero entender, pero ¿por qué dinero es igual a mamá, la entrada y salida, papá, ¿no? Al final es lo que os decía al principio, ¿no? Es decir, es muy desde la supervivencia. El dinero toca eso. Por eso otras áreas de nuestra vida no tocan la supervivencia, por lo tanto no hay tanto conflicto. Yo siempre digo, uno cuando va a un tarotista o a un vidente, siempre preguntamos lo mismo, ¿no? Dinero, salud, amor, ¿sí? Y la pareja. ¿Por qué? Porque esos puntos son supervivencia. Ya está. Yo ocupo uno de estos que es el dinero y por eso la gente lo vivimos así. Me incluyo, ¿sí? Y cuando uno aprende a escuchar el cuerpo, a escucharse su diálogo interno, qué dice, cuando toca el dinero, cuando ve el dinero, cuando escucha el dinero, se activan un montón de información, un montón de emociones que si las aprendemos a escuchar podemos ir muy lejos. Y no siempre es tuyo la historia, puede ser también tu transgeneracional, ¿no? Que han vivido tu familia en relación al dinero. O sea, hay mucha información. Las lealtades y las fidelidades, ¿no? Muchísimo. ¿Cuál es el caso que más te ha llamado la atención y que más rápido haya resuelto? Recuerdo un caso de una chica que era militar, ella siempre atraía a personas, hombres en concreto, ¿no? Su pareja, en parejas donde siempre se rompía la pareja por un tema de dinero. Discutían a pelearse y todo, y dice, no entiendo nada. Vamos a bucear, pero está claro que tu cerebro ha asociado dinero con conflicto de pareja, porque siempre se repetía lo mismo, ¿eh? A otras personas se repetirá o el dinero se le asociará a otra cosa, ¿no? Y vimos una escena en su infancia donde ella pasó mucho miedo, que llegaba su padre, ¿vale? Y le daba, antes se cobraba el dinero en metálico, ¿no? Y llegaba su madre y le tiraba encima de la mesa todos los billetes y le insultaba, mira, aquí está tu santo dinero, por no decirte otra cosa aquí en línea, y se lo tiraba. Y la niña estaba, ella, la consultante, debajo de la mesa, muerta de miedo, donde ella asoció el dinero como súper peligroso, como papá y mamá discuten, y para un niño que papá y mamá discutan y se puedan separar es peligro de muerte. Por lo tanto, cuanto más me aleje de este elemento exterior, en este caso llamado dinero, mejor. Y en este caso es lo que llamamos nosotros unifactorial. Es decir, esa persona en concreto solo tenía ese conflicto. Creo que le pasó que es como si destaparas un tapón y dices, bueno, no me lo puedo creer. Digo, porque ahora estoy ganando dinero. Me acuerdo en su momento que yo dije, ostras, está ganando mucho más que yo y yo le estoy ayudando a trabajar el dinero. Digo, qué irónica muchas veces la vida. Pero allí comprendí que la gran mayoría de conflictos con el dinero es plurifactorial.
Es decir, tienes un poco de tu padre, un poco de tu madre, tal vez una historia transgeneracional, traumas que tú has vivido en relación al dinero, cosas que le hemos asociado al dinero que no son, protección, seguridad. Hay mucha gente que cree que por tener dinero vale más. Más seguridad, ¿no? Claro, Más... dices, no tiene nada que ver. El dinero no te puede ni dar ni quitar nada de ti. Como la sociedad le hemos dado Eso es, ¿no? poder. Claro. Y enseguida alguien que sea poco ostentoso o que necesita hacerse ver, mira mi coche, mira mi casa, mira mi dinero que tengo, es una manera que de, esta persona, stop. Y dices, no, simplemente te está diciendo que esta persona tiene dinero. Eso no significa nada que sea top. ¿No? Y después a mí, en mi trabajo personal, he encontrado que la piedra filosofal antes de trabajar el dinero es la autoestima. De hecho, yo tengo un programa que se llama Prospera mientras sanas tu autoestima, porque es así. A mí la autoestima sube, tu economía va a subir. Es igual. Nunca conocerás a nadie que genere mucho dinero siendo una persona que no sea mí. Porque hay gente que dice, pero usted tiene mucho dinero. Digo, tal vez lo ha heredado. O tal vez ha generado la empresa, pero él no está en la empresa. Porque si se metiera esa empresa se arruinaría. Y el poder trabajar a las personas la autoestima, cuánto me siento válido. Después hay sensaciones de sentimientos de merecimiento. Me lo merezco por el simplemente hecho de haber nacido. De existir. No tengo que hacer nada. Ya sé que parece muy loco. Te digo, no es que tú te quedes paradito en tu casa y te van a llamar, mira, te doy dinero. No va de eso. ¿Sí? Pero ¿cuántas personas realmente trabajan, y no me gusta poner esa palabra de trabajo, ¿no? Tu oficio, vamos a decirlo así, aportando valor a otro? La mayoría está en un trabajo que detesta, que no quiere, y eso lo hace por dinero. ¿Sí? Y para mí eso se queda grabado en tu inconsciente. El dinero genera dolor, sufrimiento, desgaste. Yo no quiero eso. Y claro, romper esas creencias en la gente y decirle, pero si tú tienes dones, tienes seguramente un montón de capacidades, donde que si tú lo entregaras al mundo, ordenadito, como tiene que ser, generarías mucho dinero. ¿Sí? Porque para mí hay dos fases en el tema del dinero. Una es la desprogramación, o sea, te tienes que desprogramar de memorias, de todo lo que te viene dado también, de tu transgeneracional. Pero después hay una segunda fase de reprogramarte. O sea, hay una parte de inteligencia financiera, porque no sabemos qué hacer con el dinero. Todos nos han educado a gastarnos el dinero. Pero ¿cómo se hace dinero? No nos han enseñado. Y conozco gente que es economista y dice, en mi carrera nunca me han enseñado cómo se genera dinero. Digo, lo más bueno es que puedes generar mucho dinero sin trabajar. Y yo vengo de padres de trabajar. Y una vez les dije a ellos, digo, papá, mamá, hoy por separado, ¿no? Porque están separados, digo, no podéis ser mi modelo económico, porque solo os he visto trabajar y no tener. Por lo tanto, desde el amor os lo digo, no puedo imitaros, porque sé que eso no me va a funcionar. ¿Crees que acabamos imitando a papá y a mamá con el tema del dinero? Sin duda. Sin duda, porque lo hemos mamado de pequeñitos. Sí, yo también lo O sea, al creo. final, el dinero es un concepto. Una cosa son billetes y monedas, que a eso le llamaremos dinero. Es como si habláramos del amor. ¿Qué es el amor? ¿Sí? Si aquí sentáramos 10 personas y le preguntáramos, ¿para ti qué es el dinero? Y para ti es el dinero, cada uno nos diría una percepción diferente. Total. Por lo tanto, no es algo, es un tema subjetivo. Si yo soy oyente le preguntara directamente, ponte a pensar, ¿para ti qué es el dinero? Y deja que tu mente responda. Porque yo le digo a la gente, vale, tú yo que ha hecho trabajo personal y sabe cosas, déjalo al lado aquí y solo permítete sentir. ¿Qué siento cuando me conecto al dinero? Pero siente tu cuerpo, ¿no? Lo que dice tu mente. Y normalmente todo se nos hace un pellizco en el estómago, en el pecho, en la garganta. Y es allí, la verdad. Y si no, pásate un billete por tu cara y observa las sensaciones corporales que vas a tener. Se van a activar muchas memorias. Y para mí es estoy tan orgulloso de poder ayudar a trascender esto y aportar un granito de arena a todo esto. Es decir, hemos entendido muy mal lo que es el dinero. Muy mal. Y tenemos que hacer las paces con él. Y más que con él, con lo que representa para ti.
Y Que me estás hablando y estoy mirando a ver qué es lo que representa para mí, ¿no? claro, claro. Me estás haciendo pensar aquí. Así que igual que estoy pensando yo, espero que vosotros también estéis Sí, sí, sí. escuchando y a la vez pensando qué es el dinero para vosotros. Y hay una parte importante que cuando lo habla la gente dice, ¿cómo? Digo, es muy importante cerrar ciclos. ¿Qué quiero decir? Sobre todo tu ex. ¿Sí? ¿Sí? Esos son los primeros que deberías de... ¿Por qué? Porque inconscientemente te drenan muchísima energía. Que esa energía tu inconsciente no la va a tener disponible para crear, para generar. ¿Sí? Y muchas veces les choca, digo, sí, sí, hay que hacer duelos, pero muchas veces hay duelos simbólicos. Tal vez hay gente que ha tenido que emigrar, gente que ha tenido que dejar, no sé, situación en su vida, un proyecto, quería montar una empresa y al final no funcionó, cualquier cosa de estas, que lo tuviste que dejar abruptamente, o que perdiste un hijo, o me engañaron y nos hemos quedado allí, hemos pasado en el tiempo, pero si te pones a pensarlo todavía pica por dentro, eso es drena energía que no puedes dirigirte hacia el dinero. Y una de las cosas que digo a la gente, hay que hacer duelos. O sea que para tener dinero hay que estar en paz. Totalmente. Que te va a exigir. Y también he comprendido, y lo hablamos muchas veces mi mujer en casa, digo, la historia es el dinero para mí. Te digo la visión de Iván, bueno, en casa, vibra alto. ¿Eh? Y normalmente la gente que vamos hacia el dinero, ¿eh? Si vamos hacia el dinero, no estoy vibrando alto. Vibrar alto quiere decir que le ha asociado emociones más bien positivas, agradables. Que decimos, enchufamos la tele o escuchas al vecino hablar, te va a contar su mapa mental y siempre son cosas negativas sobre el dinero. Y recordar esto, tratar el dinero como alguien. Tratar el dinero como alguien. Si yo no vibro bien, como eso vibra más alto que yo, por mucho que me acerque, parece que el dinero se aleje. Pero es al revés, es que tengo que atraerlo. Porque el universo funciona así. Lo similar va a atraer lo similar. ¿Eh? Si no atraigo dinero, vamos a decirlo así, es que yo no vibro similar al dinero. O sea que es vibrar alto para poder atraer dinero. Claro. Es lo que decía. ¿Cuál es el conflicto o lo más difícil aquí? Tus programaciones inconscientes. Que es lo que hay que ir a mirar cuando vamos a consultar. Claro, claro. Y sobre todo es decir, ¿y qué voy a buscar? Digo, ves a lo fácil, tu día a día. Cuéntame. Y lo más chocante cuando yo quiero retar a la gente que está en el programa, digo, ¿tú quieres saber cuánto te quieres? Venga, va. O algún live, algún taller que hacemos, digo, dime cuánto ganas. El nivel de ingresos ha hablado de tu autoestima. Digo, te lo firmo. Digo, y si quieres, empezamos a trabajar y verás tú cómo las cosas irán subiendo sin que tú tengas que hacer nada extra. Porque hay gente que mantiene su trabajo, pero dice, ahora ya no necesito gastar tanto con, no sé, en ropas, en cosas que antes utilizaría o me gastaría sin necesidad y ahora ahorro más, digo, ¿ves? Y también puede pasar que, claro, tú cambies tu programación inconsciente y te echen de tu trabajo. ¿Por qué? Por el mismo principio que decimos, vibras más alto y en el lugar donde tú has permanecido y tal vez has trabajado 20, 30 años, tú allí ya no cabes energéticamente. Y te van a echar. Y a mí me pasó eso al principio. Digo, ¿cómo puede ser? Estoy ayudando a las personas y la están echando de su trabajo. Claro, enseguida me estaban llamando. Y va, que lo tuyo no funciona. Digo, pero hay algo que no estoy entendiendo. Y a mí me costó entender esto. ¿Eh? ¿Cómo respondes ante eso? Hasta que lo comprendí. Digo, es normal. En verdad, es normal. Digo, pues si tú quieres ser libre financieramente, lo siento. Puede sonar muy arrogante. No creo que seas libre financieramente ganando 1.000 euros. Hoy en día, como está todo, ¿sí? No. Por lo tanto, o aportas valor, ¿sí? O trabajarás para el sueño de otro, no para el tuyo. Que te podrán pagar muy bien, pero no dejarás nunca de ser un número para esa empresa. Por lo tanto, ¿de qué manera? Y todos deberíamos de monetizar nuestra historia personal. Qué bonito esto que dices. Creo que estamos llamados todos a esto. ¿Cuál es el freno de tu vida? ¿Cuál es, no sé, si pudieras resumir la vida de Rocío, la vida de Iván, cuál es su historia de conflicto de vida?
separación de padres ¿Cuáles han sido y nuestros dinero. traumas? Sí, y siempre he dicho, mi historia, dinero con parejas. Por tanto, y hasta asociado así hasta mi transgeneracional. Bien, pues eso es lo que sé que puedo aportar valor al mundo. Se me da bien, lo pillo a la primera, secretos, cosas así que están enterraditos, salen rápido o relativamente rápido. Hay gente que necesita más tiempo, otros menos. Pero creo que todo el mundo deberíamos de monetizar tu historia conflictiva. Bueno, tú ya lo estás haciendo con el libro de Cómo sanar Sí, el dinero en mí. sí, sí. Este es mi segundo libro. Segundo libro, y en él nos cuentas tu historia, Sí, nos cuentas casos sí, y la forma de salir, sobre todo. ¿sí? Yo he querido escribir el libro que nunca he leído. ¿Eh? ¿Cuál es? Porque todos hablaban de esto que yo te cuento ahora, ¿no? Y dices, vale, me parece muy bien, pero ¿cómo lo hago? Hay un montón de ejercicios, actos psicomágicos, porque así funciona nuestro inconsciente. ¿Cómo tratar cada capítulo? Voy acompañando, como si fuera una terapia, por decirlo de una manera, o un taller. Te voy acompañando paso por paso, y sobre todo con preguntas para que tú analices y qué hacemos para liberar esa información. Y he escrito, estoy súper orgulloso, ¿eh? Lo hablamos muchas veces en casa, súper orgulloso, porque es un libro que yo nunca he leído y que yo pagaría muy bien para saber la información. ¿Sí? ¿Dónde lo encontramos? Actualmente está en Amazon. ¿Sí? Pones, o Iván Jurado, pones cómo sanar el dinero en mí, aparece. Y lo tiene en versión digital, físico. ¿Y a ti dónde te encontramos? Pues en Instagram, Iván Jurado, me podéis encontrar ahí tal cual, Iván Jurado V, y ahí estoy. Haciendo directo, hablando un poquito de esto y sobre todo cómo la mente moldea nuestra realidad y no al revés. Pues estamos llegando casi al final del programa y así un poquito por enlazar me quedo con el dinero va en función en ti, de tu autoestima. Sí, primer orden, sí, totalmente. Y también que si hay problemas económicos, problemas de dinero, que vayamos a mirar Hacia adentro. hacia adentro, pero además, Sí, sobre todo papá, mamás, cerrar ciclos, como hablo, tu transgeneracional, porque hay historias familiares muchas veces no resueltas. Y cuando estamos en el vientre de mamá es muy importante también. Y hay veces que hemos tenido conflictos de pequeñitos con el dinero el como dinero. tal. Y sobre todo, que me escuchen hacer duelos. Pasar páginas, cerrar páginas. Me dicen, ¿cómo lo hago? Muy, muy fácil. Recuérdate, ponte a pensar tu último ex. Y espérate que se te pierden cosas. Y si no, al anterior. Y si no, al anterior. Pero es sencillo. Cierro los ojos y me lo imagino o la imagino. No te preocupes que rápido tu cuerpo va a hablar. Y si hay sensaciones, es que eso está activo. y hay que cerrarlo. Hay que cerrarlo. Tal vez necesitas hablar o tal vez necesitas escuchar algo que nunca vas a escuchar. Y tal vez decir a partir de hoy, escribo una carta a esa persona, dejo de esperar. Qué importante, hacer duelos. Totalmente. Y sobre todo el reconocimiento de nuestros padres. Ese es un duelo que todo el mundo deberíamos hacer, porque muchas veces nuestros padres no nos quieren o no nos han querido como nos hubiera gustado o hubiéramos querido o necesitado y no pudo ser. Y eso nunca va a ser, nunca va a pasar. Pues muchas gracias, Iván, por traernos tu mirada del Muchas dinero. Gracias, Rocío. Una mirada diferente y una mirada que no estamos acostumbrados a observar, ¿no? De cómo me va en función del dinero y no sabíamos que era la autoestima. Sí, sí, sí. Importante. Así que Muy muchísimas gracias por Gracias a ti. traernos esta mirada. Gracias a ti por invitarme. Muchísimas gracias a todos por escucharnos. Ya sabéis que si te gusta el programa, suscríbete para poder llegar a más personas y hasta el próximo capítulo. Chao.